Novias y novios, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos a Club de Novias. Cada semana traigo recomendaciones, consejos y tips para ayudarlos a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. Si al pensar en la recepción de su boda imaginan a la vez un club campestre y un elegante salón y no pueden decidir cuál contratar, es importante que tomen en cuenta muchos factores para elegir el correcto para ustedes. Hoy echaremos un vistazo a los principales pros y contras para ayudarlos a decidir. ¡Comencemos! Una de las decisiones más importantes que debe tomar la pareja es elegir el lugar para celebrar la recepción de su boda, en interior o al aire libre. Ya sea que se vean casándose en un exuberante jardín o en un elegante salón de baile, primero deben considerar las ventajas y desventajas de cada lugar. Lo más probable es que en este momento estén pensando en un millón de pequeños detalles, como la paleta de colores hasta determinar el número de invitados, además de muchas otras cosas, como elegir el lugar ideal que se adapte a sus necesidades, deseos y el estilo de su boda. Con todo esto puede parecer que el lugar perfecto está distante en la realidad, pero hoy descubrirás los pros y los contras de las recepciones en interior y al aire libre para que puedan determinar cuál es el adecuado para su día. Esta es una vista general, pero puedes conocer más detalles en mis videos Boda en exteriores y Boda en interior. Para elegir el lugar, comencemos con su visión de la boda. Respira hondo e imagina tu boda. ¿Cómo se ve? ¿Qué lugares te encantan? El lugar debe reflejar su estilo, complementar el tema de la boda y encajar en el presupuesto. Si desean una boda moderna, consideren lugares como una galería de arte o un lujoso salón. O si el estilo natural te encanta, piensa en una boda de playa o en un jardín. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta hermosa comunidad y saludar a los nuevos suscriptores. ¡Bienvenidos! Y si la información te resulta interesante, te invito a suscribirte. Agradezco tu apoyo al canal dando like y compartiendo con quien creas que puede gustarle para ayudar a más novias. Da clic en la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que subo un video. Otro elemento fundamental es su lista de invitados. El determinar la cantidad de asistentes es la clave. Los lugares al aire libre pueden ser un poco más flexibles en cuanto al número de invitados que los lugares interiores. El presupuesto es otro factor indispensable. Es muy importante determinarlo y apegarse a él. Sé lo estresante que puede ser el calcular los números, pero ya sea que estén planeando una microboda o un gran evento, desglosen los costos reales de toda su boda, incluyendo el lugar. En mi video Pasos para establecer un presupuesto de boda, puedes encontrar cómo determinar el tuyo. Al elegir entre una boda en interior o al aire libre, todo se reduce a una palabra: control. En el salón se tiene más control sobre el entorno, está climatizado y a salvo de la intemperie y todos los servicios están incluidos. Esto ofrece gran tranquilidad. Pueden exhibir su pastel de crema sin preocuparse porque se derrita, derrochar en la decoración sin preocuparse porque el viento y la lluvia arruinen todo y solo disfrutar de la fiesta. Ahora, un salón casi nunca puede competir con la belleza de la madre naturaleza. Desde imponentes arboledas hasta playas y jardines impresionantes, el aire libre puede proporcionar un telón de fondo inigualable. Aunque es más costoso y existen riesgos propios del lugar, si son una pareja bohemia, no hay sustituto para la naturaleza, siempre que tengan un buen plan de contingencia. Para todas las parejas que están indecisas entre estas grandes opciones, les he hecho una lista de las principales ventajas y desventajas a considerar para decidir si celebrarán su recepción en el interior o al aire libre. Veamos. Bodas en interior. Como mencioné anteriormente, un espacio interior les brinda más control sobre los elementos impredecibles. Si quieren evitar pensar en un plan B para el clima, viento, sol y lluvia, entonces una recepción en interior es el camino a seguir. Ventajas. Menos logística. A menos que se vayan a casar en un lugar completamente en bruto, los salones tienen todo lo necesario. Catering y pastel. Un lugar interior con clima controlado mantendrá una temperatura adecuada y protegidos la comida, dulces y pastel para que su consumo sea seguro y con la temperatura y presentación correcta. Iluminación. Los salones y lugares en interiores tienen una gran ventaja porque la iluminación es controlable. Pueden crear desde un ambiente acogedor hasta diferentes diseños con iluminación arquitectónica. Podrán tener hermosas fotografías. Diseño. Las opciones de decoración son infinitas siempre y cuando sigan las normas del lugar. Además, no tienen que preocuparse de que el viento derribe los centros de mesa o apague las velas. Sin preocupaciones climáticas.
no hay necesidad de preocuparse por el clima, la temperatura o de que la lluvia estropee el lugar y todos terminen llenos de lodo. Sin importar el clima, en un salón los invitados estarán cómodos para divertirse durante toda la fiesta. Más íntimo. Con todos sus invitados en un salón, su boda se sentirá acogedora e íntima. Además, no necesitan preocuparse por las distracciones externas que interrumpan su ceremonia, el brindis o la recepción, como el tráfico, ruido de la calle y alrededores. Desventajas. Limitaciones de espacio. Si bien pueden decorar el lugar, obviamente no pueden cambiar su tamaño. Esto limita el número de invitados. Costos de decoración. Es fácil emocionarse con la decoración. Planifíquenla en función al estilo de la boda y del mismo salón, sin salirse de su presupuesto. Vistas limitadas. A menos que su lugar interior tenga ventanas de piso a techo hacia un hermoso paisaje, tendrán una vista limitada. Pero si su boda será con iluminación arquitectónica, eso será una ventaja. Posibles restricciones de decoración. Deberán preguntar acerca de las restricciones en la decoración del lugar. Por ejemplo, es posible que no se permita colocar nada en las paredes y techos, o algunos lugares rústicos no permitan velas por el peligro de incendio. Bodas en exterior. Las celebraciones al aire libre a menudo son logísticamente más complicadas, especialmente si el lugar elegido no es especializado. Se debe considerar la posibilidad de lluvia, vientos fuertes, frío o calor y humedad que afectan a todos. Piensen en la posibilidad de regalar pashminas o sombrillas para proteger a sus invitados y mantenerlos cómodos. Ventajas. Hermoso paisaje. Los paisajes naturales son hermosos escenarios para las recepciones de boda y pueden lograr fotografías impresionantes. Se podría ahorrar en elementos de diseño siempre y cuando el lugar tenga muchos puntos de interés visual para que sirvan de escenario. Iluminación. No hay nada mejor que la iluminación natural para las fotos de la boda. Asegúrense de contratar a un fotógrafo profesional para las fotos de noche. Cerciórense de tener plantas de luz en el día para el grupo musical si es necesario y en la noche para mantener la fiesta iluminada. Ambiente familiar. Una boda al aire libre da a los niños espacio para correr. Consideren la posibilidad de tener actividades para mantener ocupados a los pequeños. Decoración. Una celebración en la playa, en un bosque o en un jardín lleno de flores requiere poca decoración. Sin embargo, en un jardín donde solo hay pasto, el gasto será mucho mayor. Deben tener cuidado al considerar la decoración y el clima. Desventajas. Costos de alquiler. La mayoría de las veces los lugares para bodas al aire libre no tienen casi nada de equipo y probablemente necesitarán rentar desde una carpa hasta baños portátiles, pista de baile, mesas, sillas, iluminación, etc. Insectos. Los mosquitos y otros insectos inevitablemente invadirán la boda zumbando alrededor de los invitados y la comida. Hagan los preparativos necesarios para asegurarse de que molesten lo menos posible. Difícil de reservar. Las bodas al aire libre es mejor que se realicen durante las estaciones más cálidas y la demanda de las mejores ubicaciones será alta. Para evitar problemas, reserven lo antes posible. Pregunta por restricciones. Posiblemente se requieran permisos para celebrar una boda en una playa pública o en un bosque y es indispensable cerciorarse. También deben consultar sobre las políticas de ruido y volumen e incluso los límites de tamaño de las carpas y los toldos. Pastel y catering. Piensan en varias opciones de catering y pasteles. Para el pastel, el fondant es más duradero en climas cálidos que la crema de mantequilla. Y en el catering es posible que deban renunciar a algunos platos que se descompongan rápidamente sin estar en la refrigeración de una cocina de salón u hotel. Entonces, deberían elegir una carpa en jardín o un salón de baile. Los lugares en exterior, aunque flexibles, generalmente cuestan más que los salones de baile, debido al simple hecho de que estarán comenzando en un lienzo en blanco. Si pueden hacerlo, alquilen una carpa transparente para su recepción al aire libre de noche. En una boda en salón, todo está incluido y listo para disfrutar de la fiesta. Puedes colocar impresionantes instalaciones florales o centros de mesa y mesas de dulces y pastel con toneladas de vegetación y velas, creando ese evento perfecto y romántico. Ahora, ¿quién dice que tienen que limitarse a una boda completamente en interior o al aire libre? Si no pueden decidirse, opten por una ceremonia al aire libre con una recepción en interior. Si el clima lo permite, disfruten de ambos escenarios intercambiando votos al aire libre, seguidos de la recepción y baile en salón. Muchos lugares para bodas ofrecen una combinación de espacios para eventos en interior y al aire libre.
y una celebración que fluye entre ellos proporciona un cambio de escenario para sus invitados. Realmente es lo mejor de ambos mundos. Tendrán la sensación al aire libre de una ceremonia y una recepción en un recinto elegante que los mantiene cómodos y protegidos de los elementos. La decisión es suya. Como siempre, es un placer que me acompañes. Déjame saber tus comentarios y dudas. Son muy importantes y con gusto te ayudaré a resolverlas. Sígueme en mis redes sociales donde posteo casi todos los días. Eso es todo por hoy. Hasta un próximo video.